Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ricardo Grosona y muy bienvenidos a esta serie Cristonautas. Con este programa nosotros queremos ofrecerles a ustedes un diálogo, una conversación muy amena que vamos a tener con un amigo sobre los temas de historia de la salvación. Y quiero presentarles a quien nos va a acompañar durante este programa, el padre Hernán Pereda. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Y muchísimo gusto al encuentro contigo, mi querido Ricardo, amigo de tantos años, y también el encuentro con toda la gente que va a tener con nosotros estas tertulias. En el mejor sentido bíblico, tertulia era aquellas conversaciones sobre las cosas de Dios. Aquellas conversaciones sobre las cosas de Dios, y quisiera explicarles un poco la dinámica. Primero, no queremos abarcar todo lo de la Biblia, simplemente. No podemos. No podemos. Son programas donde vamos a dialogar y donde ustedes, amigos, también están invitados a dialogar, porque aparecerá un lugar y una página web donde habrá un foro donde ustedes podrán hacer sus comentarios y todo lo que ustedes quisieran decirnos, escríbanos por favor, porque queremos que esto sea una tertulia en una gran comunidad. Padre, vamos a hablar de dos cosas muy importantes, porque este programa se trata de historia de la salvación. Son dos grandes palabras, historia y salvación. ¿Podríamos explicar qué es la historia? Porque mucha gente no tiene noción. Creen que la historia es una sucesión de hechos y los atamos en el tiempo. ¿Qué es la historia, el sentido de la historia? Bueno, naturalmente estamos hablando de la palabra de Dios y por lo tanto de la Biblia. Y la palabra historia no aparece en la Biblia como nosotros la imaginamos. Cuando se habla de la historia, se habla de generación en generación. Justamente estas tertulias que van pasando de padres a hijos, es esa forma de ir viviendo los acontecimientos, interpretándolos, entendiéndolos y creciendo hacia ellos. Y esta sucesión de hechos, como dices tú, no sigue necesariamente un orden cronológico, sino la importancia de los hechos, acontecimientos de la vida. Es decir, el sentido o la palabra historia es bastante nuevo en la humanidad. Sí, la historia dicen algunos que empezó cuando se empezó a escribir, otros dicen no, antes, cuando se empezó a pintar. Pero el concepto de la palabra historia como tal es un concepto mucho más reciente. Los antiguos no utilizaban algunas palabras que son abstractas, como la palabra también es una palabra nueva. Al principio, cuando hablaban que Dios habló, decían Dios prometió, porque para ellos las promesas es el principio de la palabra de Dios. Y esto tiene que ver con los hechos de las promesas de Dios que se van realizando. Y eso es la historia también. Ahora, cuando hablamos de historia, nosotros no estamos leyendo un libro de cosas que pasaron, porque nosotros estamos en esa gran ola de la historia, ¿es así? Eso es muy importante. No vamos a recurrir a la historia por curiosidad o por una especie de prurito cultural de que nosotros sabemos historia. No es así, sino que es algo personal, dentro de lo cual estamos. Sí. Quisiera dirigirme a nuestros amigos que nos oyen y recordarles, nosotros estamos metidos en la historia, por eso este programa habla no solo de la Biblia, sino que habla de nosotros. Pero hay otra palabra, estamos diciendo que estamos hablando de historia y de salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Salvarnos de qué, Padre? Salvarnos del mal. Ese mal del cual se habla en las primeras páginas de la Biblia, cuando se dice que Dios dio al mundo un regalo, un paraíso, donde había un árbol. Un árbol es signo de un don. Dos árboles, mejor dicho. El don de la vida y el don de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Bien y mal, para poder elegir el bien, tiene que haber un mal. Y entonces librarnos del mal. Es esa la salvación a la cual Dios nos quiere llevar. Es un poco lo que decimos al final del Padre Nuestro, líbranos del mal. A eso se refiere. O sea, ahora vamos a trabajar
sobre unas ideas y yo quisiera empezar por el principio. Sí, ahí hay una Biblia que tiene el Padre y la Biblia empieza narrando el Génesis. La Biblia se escribió así, ¿no es cierto? Desde el principio en el Génesis y se terminó de escribir en el Apocalipsis en ese orden, ¿o no? De ninguna manera, de ninguna manera. Las primeras páginas de la Biblia fueron escritas cuando ya estaba casi todo dicho, casi todo escrito, y que, como hace cualquier autor, una vez que ha compuesto su libro, escribe un prólogo. Eso, a ver, explíquenos un poco, porque yo conozco gente que escribe libros y evidentemente después cuenta qué es lo que va a haber en el libro, es así. Claro, cuenta que también suele poner el índice, a veces al final, a veces al principio, pero eso se hace después. Y el Génesis, en sus primeros 11 capítulos, son como el prólogo o el atrio de entrada a la gran historia. Porque todavía lo del Génesis no es todavía la historia, sino una presentación. Y una presentación de una forma además orante y poética. Quisiera que antes de que empecemos con este tema del Génesis, recordar que allí hay géneros literarios. Hay poesía, hay salmos, hay himnos, y ustedes saben, amigos y amigas, que cada uno cuando va a escribir no es lo mismo una carta comercial que una carta a un amigo, o que un momento en que uno está en un duelo y quiere recordar a sus amigos. Entonces, bueno, allí viene el tema tan importante. ¿Qué significa el género literario en el Génesis? Es un género que llaman los técnicos épico-sapiencial o ético-sapiencial. Es decir, lo importante aquí no es lo que pasó exactamente, sino el mensaje que contiene. Y el mensaje fundamental se presenta incluso en el mismo Génesis, con algunas diferencias de géneros literarios, porque el origen son distintas tradiciones que había en Israel. Y así, por ejemplo, la primera página es un salmo. A ver, esto es la primera vez que yo lo escucho y yo quisiera que me explique. En la primera página de la Biblia tengo yo mis recuerdos de que empieza una semana. El primer día Dios hizo tal cosa, el segundo día Dios hizo tal otra, y así van pasando 6 días de la semana y al séptimo descansó. ¿Así fue? Así fue lo que se escribió. ¿Y para qué se escribió? Para darle una importancia fundamental a lo que para el pueblo hebreo era básico, después de muchos siglos de historia, como esto quiere prepararlo, es el día del sábado. Este es un salmo en honor del sábado, y que tiene unas estrofas previas y tiene una antífona que se va repitiendo a lo largo del salmo. Como cuando nosotros recitamos un salmo en la Eucaristía, sí, hay una antífona que siempre se repite y repetimos todos. ¿Cuál es esa antífona del salmo? ¿Cuál es? La antífona del salmo dice: y vio Dios que todo era bueno. Y entonces dijo Dios: hágase la luz. Y vio Dios que todo era bueno, decía el pueblo. Y separó la luz de las tinieblas y llamó al día día, a la noche noche, y vio Dios que era bueno. Ahora, la luz no estaba ligada con el sol en ese momento. No lo sabían justamente, y ellos en esto fueron hablando primero de la creación de los seres inmóviles y después de los seres móviles. Y de esta forma es como ellos van progresando en la obra creadora de Dios. El libro del Génesis, sí, mucha gente ha dicho que quiere explicar que científicamente fue así. ¿Es lo que interesa al autor del Génesis, la ciencia? No, evidentemente no. Cuando se habla de los 6 días, nos dice que el sol fue creado y la luna en el 4.º día. Y lo que hace que el día sea día y que la noche sea noche es el sol y la luna, que los puso Dios para regir
los tiempos, los días y las noches. Por lo tanto, hasta el cuarto día no había luz y tinieblas, eso sí, pero no había días sucesivos. Por lo tanto, no está pretendiendo aquí ponernos ante un sentido literal, sino ante un sentido simbólico, poético, maravilloso, épico de alguna manera porque es grandioso. Si pudiésemos, y lo veremos un día desde de la visión de Dios, lo que habrá sido la creación del mundo, lo que llaman algunos el Big Bang y la formación de las estrellas y de las nebulosas y de todos los seres del mundo. Eso es algo maravilloso. Y no se contradice con lo que dice la Biblia, ¿verdad? No, pero muchas veces hay formas que no son científicas. Por ejemplo, un género literario. No es lo mismo como ante la enfermedad de un niño, un médico cuenta a su colega médico o la manera como cuenta esa misma enfermedad a la madre del niño. Al médico le dirá un sentido científico, a la madre le dirá que todo esto tiene una salida, que no se preocupe, que parece muy grave, que el niño tiene fiebre, que lo cuide y ya está. Y cómo la madre después contará eso a sus amigos. Exactamente. Y cómo el niño también contará su enfermedad. Ni más ni menos. Y entonces aquí no estamos ante un libro científico, pero no se contradice con la ciencia, porque habría otra forma de contarlo, que sería lo que el médico le dice a su colega o al enfermero que tiene que cuidar al niño y le dirá, mira, esto es grave, esto es delicado, no te olvides de darle la pastilla a tal hora, porque tiene tal efecto, y si te olvidas, es una visión científica. Pero aquí se está hablando para el pueblo de Dios, para el pueblo, para todo el pueblo de Dios. Y el Señor quiere decir que nos quiere regalar el mundo. Eso es lo importante. Padre Hernán, ¿por qué Sí. existe una segunda narración de la creación? En Está efecto. la primera, los días de la semana, y hay una segunda narración. Sí, porque las cosas de Dios no se pueden contar de una sola forma. Y entonces hay distintos ángulos. Y es muy interesante porque en la primera narración, que es la que acabamos de hablar, se ve como que hay una especie de cortejo. Lo llaman algunos el cortejo de las criaturas, en donde va creando Dios los grandes seres, la luz, las tinieblas, los mares, después las aves, después los peces, los animales, las plantas, y finalmente, al final del cortejo de las criaturas, viene la pareja humana, el varón y la mujer, el ser humano, como el ser para el cual se hicieron todas las cosas. Y aquí es donde entendemos que es una gran presentación que culmina con el hombre. En la segunda relación... Pero al final de eso dijo, y vio Dios no solo que era bueno, sino que era muy bueno. Así es. Bueno, claro. Es la que, eso bueno, quiere decir y sobre la todo lo que es muy bueno es que ese día último Dios descansó y que todos estamos llamados al descanso porque el hombre es creado, y esto es para caer de rodillas y para entender uno de los mensajes fundamentales, es creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, esto tiene que ver con el segundo relato de la creación, para seguir la idea que te decía. En el segundo relato de la creación no está el hombre al final, sino está al principio de la obra creadora. Y entonces Dios toma el barro de la tierra, como si Dios tuviera manos, y lo hace al ser humano un poco a la manera como aquellos antiguos hacían sus ídolos. Es como el pequeño ídolo de Dios. El ser humano es la obra mayúscula de Dios, aquello que Dios más quiere, lo que más ama. Y entonces del polvo de la tierra surge el ser humano, varón y mujer. Y entonces ahí es donde viene la afirmación de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No solamente parecidos a Dios, y eso ya es una definición que nos permite entender el problema de ser hombre, varón o mujer, sino también lo que nobleza obliga y exige mucho más. Pero además de todo esto se va añadiendo esta visión que se completará, porque digámoslo ya desde la primera página de la Biblia, hay alguien que está presente aquí, que es Jesucristo, porque se hablará de la descendencia de la mujer después del drama del pecado.
A ver, antes de llegar a esto, porque me parece interesante, me gustaría que nos explicara por qué el Génesis o el autor del Génesis presenta el drama del mal a través del ser humano. ¿Qué pasó? ¿No aceptó el proyecto de Dios? Dios tenía un problema. Alguien dirá, ¿Dios puede tener problemas? Sí. ¿Y cuál es el problema? El hombre. Un gran autor llama al ser humano el riesgo de Dios. Nosotros, tú y yo, somos el riesgo de Dios. ¿Y por qué el riesgo de Dios? Porque para hacernos parecidos a Él, tenía que darnos la libertad. ¿Y para qué nos da la libertad? Para tener la capacidad de amar. Porque sin libertad el amor es imposible. Y entonces el hecho de crear a un ser parecido a Dios, con libertad, es el riesgo y es lo que da lugar a la posibilidad, en un ser limitado como es el hombre, de que se dé el mal. Y aquí es donde viene el relato de lo que llama la Biblia el pecado. El pecado es una palabra técnica en la Biblia que significa la elección del mal por parte del hombre. Y de pecado, eso Dios a ver, nos quiere quisiera libertad. hacer un momento. ¿La palabra pecado significa? El mal que el hombre elige libremente, valga la redundancia, y independientemente de lo que Dios hubiera querido que hiciera. Porque esto es lo sorprendente en la Biblia, que los primeros y los antiguos no podían entender. Porque para los antiguos todo lo que pasaba era Dios que lo hacía. Porque eso de que el hombre es libre, pasaron 1500 años hasta que se escribió el Génesis, que es un texto muy tardío y que nos hablará de la posibilidad de elegir el bien y el mal, y esto se dará especialmente por los escándalos, sobre todo de un hombre tremendo llamado Salomón, que hizo abiertamente lo que Dios no quería y ni siquiera se arrepintió, y produjo una hecatombe en medio de la historia del pueblo de Dios. Ya llegaremos en su momento Llegaremos a hablar, en su momento. pero el problema del mal, porque muchos han hablado de este tema, el problema del mal, ¿por qué el mal está presente? Porque Dios quiso correr el riesgo, si no, no podía crear al hombre. Y aquí es interesante saber que hay un concepto de omnipotencia de Dios que algunos no lo manejan claramente, porque hay cosas que Dios no puede hacer. Y por ejemplo, ¿qué no puede hacer? Dios no puede mentir, no puede engañarse, Dios no puede él mismo elegir el mal en sí mismo. Pero sí puede elegir un ser de quien puede provenir el mal. ¿Por qué? Porque hay algo que Dios no puede hacer, que es crear un ser para el amor y no darle la libertad. Y entonces, ¿por qué existe el mal en el mundo? Porque al darle Dios la libertad, el hombre puede equivocarse o puede abiertamente oponerse a Dios, y Dios respeta este don que Él mismo le ha dado, y de ahí está el origen del mal. Ahora este tema, aquí el Génesis lo aborda claramente, pero hará falta mucha literatura que irá viniendo a medida que podamos hablar de estas cosas, como para entender mejor el origen del mal y el sentido incluso del mal, de un Dios que quiere en todo momento salvarnos y sacarnos adelante. Ahora, el Génesis narra de una manera muy clara y meridiana que el ser humano, varón, mujer, vivían en una comunión con Dios. Pero al caer en ese pecado, esa comunión se rompe y el ser humano es expulsado de ese paraíso. Se expulsa él mismo. Claro, porque aquí hay una cosa muy importante. El hombre es libre para elegir el bien y el mal. Y algunos dirán, bueno, pero si es libre, ¿por qué se va a meter Dios a llevarle un mal si el hombre es libre? Y hay que contestar, es que elegir bien o mal no es igual. Si elige el bien, tiene el bien, y si elige el mal, tiene el mal. No es Dios que lo impone, es el hombre que lo elige. Y esto tiene mucho que ver con el drama humano, porque el libro del Génesis, que es la obertura al gran tema total, nos va a decir, situémonos ante esta realidad de lo que es nuestra grandeza y al mismo tiempo nuestro propio riesgo, para entender mejor todas las cosas. Padre Hernán, usted acaba de nombrar una palabra que es muy curiosa, obertura. Eso es en la música.
Sí. ¿Qué significa en la música cuando alguien crea una pieza musical la obertura? La obertura, sobre todo en las óperas, es un trozo de música que recuerda todo lo que va a venir después. Lo llama también el leitmotiv. Y aquí hay la doble realidad que son el leitmotiv del Génesis. Por un lado, Dios crea las cosas buenas y por otro lado, el hombre hace las cosas malas. Y en esta lucha es donde entramos en toda la realidad de la existencia humana. Y en esta misma realidad vendrán después algunos elementos tipo ejemplares, como es los hermanos que matan el uno al otro, como la Torre de Babel o como el diluvio. Antes de hablar de eso, me gustaría que retomara esta idea central, que el mismo Jesucristo está puesto desde el principio en el libro del Génesis. Sí, creo que es el Génesis 3:15. Es fundamental, exactamente. Es lo que ocurre después de la mala elección del hombre y de la mujer, que hacen lo que Dios había dicho que no se hiciera, y entonces ante la desesperación Dios les dice: no se preocupen, de la descendencia de la mujer vendrá alguien que pisará la cabeza de la serpiente, aunque ella va a querer morder su talón, el talón de la mujer. Y es evidentemente una referencia a María y una referencia a su Hijo Jesucristo, que, déjame decirlo enseguida, no solamente nos encontramos, y es bueno decirlo ya desde ahora, con un Dios que hace al hombre a su imagen y semejanza, sino que Dios mismo se hace a la imagen y semejanza del hombre. Y por lo tanto pasamos a ser nosotros no solo parecidos a Dios, sino parientes de Dios. Padre, en el drama del mal y en el drama del paraíso perdido, como llamará un autor muy famoso a principios del siglo pasado, en este paraíso perdido ocurren al principio una serie de hechos. Sí, uno de ellos es el diluvio y otro de ellos es la Torre de Babel. Lo cual es señal de cuándo se escribieron estos textos, que tienen que ver justamente con Babilonia, que ya veremos que es casi al final de la historia del Antiguo Testamento. Y permíteme decir una cosa. Yo debo reconocer que soy un apasionado del Antiguo Testamento. Lo soy mucho más del Nuevo, por supuesto. Pero apasionado, ¿por qué? Porque si no nos metemos en el Antiguo Testamento no entenderemos el Nuevo. Lo vamos a leer de una forma superficial. De ahí la importancia de enfrentar este Génesis y todo el Antiguo Testamento para ir dejándonos llevar de la mano, como dirá Pablo, como un tutor lleva al niño a ir creciendo. Sí. En este coloquio que vamos teniendo, especialmente dedicado a la historia de la salvación, me gustaría que nos contara el por qué en las páginas de la Biblia está puesto el diluvio. ¿Es un género literario? ¿Es una realidad? ¿Pasó? ¿Volverá a pasar? ¿Habrá un nuevo Noé? ¿Una nueva arca? Hoy en día hasta las películas están hablando de esto. ¿Qué significa esto? Seguramente porque habría tradiciones de algún diluvio que daba pie, ocasión, y que se encontraron con estas tradiciones cuando los hebreos fueron a Babilonia, como otras de un personaje llamado Gilgamesh y otros elementos que tienen que ver con los zigurat o las torres antiguas. Pero lo importante aquí, porque no es esto historia en el sentido nuestro, como decíamos al principio, sino que lo importante es el mensaje que trae consigo, y es el alcance al cual el hombre llega con el mal, hasta el punto que son formas de hablar que en el Antiguo Testamento tienen de fascinante, que parece que Dios habla como los hombres, o que Dios parece más ser un hombre que un Dios, como diríamos nosotros, y llega a decir que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre, hasta tal punto la tierra se había transformado en lo contrario de lo que él hubiera deseado, pero siempre es el grito de los profetas: hay una esperanza. La humanidad está herida, pero hay salvación. Y ahí es donde los relatos tanto del diluvio, que culminará con el arco iris,
la alianza de Dios con Noé, que es un signo de esperanza, y al mismo tiempo la Torre de Babel, que la confusión de las lenguas, es un presagio de que vendrá un día en donde Dios, por su Espíritu Santo, unirá otra vez las lenguas. Es lo que llamamos hoy en día Pentecostés, el Pentecostés cristiano. Es decir, que nosotros podemos hablar claramente que todo el relato que a partir de la Biblia nosotros tenemos es un relato que nos habla de una historia que es prácticamente nuestra historia. Claro. Algún día tengo memoria, yo soy un discípulo del Padre Hernán, y haber escuchado que en la Biblia no solamente hay una palabra, no leemos un libro, sino que hay una persona. Eso es. Es decir, nuestra fe no es una serie de ideas, ni siquiera una serie de historias, menos todavía una filosofía o una ideología, ni tampoco una moral. Todo lo que vamos a hablar aquí se refiere a una persona que irá tomando forma cada vez más grande, que será anunciada como nunca un ser fue anunciado antes que llegue al mundo, y que será el eje de toda la historia. Me refiero a Jesucristo. Todos nuestros encuentros, programas y diálogos tienen que ver con Jesucristo. Y yo quisiera invitarlos, amigos, desde este primer programa, a que puedan conocer una aplicación que se llama Cristonautas, igual que este programa, con el número 1, que es todo lo que el Padre Hernán nos ha escrito y está en forma de aplicación para tabletas y celulares. Es totalmente gratuita, pueden usarla. Padre Hernán, el tiempo se nos ha ido, pero tengamos confianza porque tenemos varios programas más por delante. Amigos, hasta pronto. Padre Hernán, muchas gracias por acompañarnos. Sabiendo que quedan cosas en el tintero, seguiremos hablando. Hasta el próximo programa.